mas el fin de todas las cosas se acerca, dice. Ahí está un imperativo, sed pues sobrios, y otro imperativo, y velad en oración. El pequeño problema aquí de este versículo para muchos es de que no sabemos, algunos, quizás otros sí, de qué fin está hablando. Algunos preguntan, ¿la palabra fin aquí se trata de la meta final? ¿O se trata aquí para indicar que un día todo se va a terminar, la consumación de la historia, así como se ha conocido hasta el momento? ¿Y va a dar esto lugar a la venida de Cristo? ¿O se trata del fin de la vida de los cristianos a los que se está escribiendo y de que prontamente van a morir estos cristianos trayendo el mal, la persecución que están experimentando a un final? ¿O se trata del juicio del Señor que se acerca, que está a la vuelta de la esquina y les está invitando a que aprovechen bien el tiempo, haciendo lo correcto, estando alertas, estando sobrios versus ebrios, o sea, orando, vigilantes? ¿O se trata de que un día, porque ya se acerca, todo lo malo, tanto la lujuria como los lujuriosos, o sea que el mal y quien hace el mal, van a llegar pronto a su fin y van a recibir su merecido? ¿O se trata que los padecimientos de los justos, por un breve de tiempo, porque comparado a la eternidad, esto va a llegar a su fin, y que nos enfoquemos en la eternidad, en lo eterno, en lo más importante, en lugar de enfocarnos en lo pasajero, que es momentario, que está por terminarse y que es un nada, un pequeño guión en la gran línea de la eternidad? ¿O será que Pedro está diciendo, todo esto, lo mencionado, pronto se acabará? O ya sea que el Señor te lleve por medio de la muerte, o que el Señor retorne por ti. De cualquier manera, aprovecha el tiempo que te queda. Sea poquito o sea mucho, como dijo la hermana Marta, estoy lista. Si el Señor me lleva, gloria a Dios. Y si me deja, gloria a Dios. Estará diciéndoles, enfócate en la tarea, teniendo la mente correcta, el pensar correcto. ¿Cuál era el pensar? El verso 1 del capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también ármense, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, y el que terminó con el pecado un día va a terminar con todo esto, y va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Con esta mentalidad correcta, mantente vigilante y orando. ¿Será de esto de lo que se trata? ¿O simplemente estará hablando Pedro aquí de la proximidad del final de la edad, de esta época, de esta temporada, o de este tiempo en lo que están viviendo? Y nuevamente simplemente les estará diciendo, estos males no son eternos como la vida eterna que se nos prometió. Así que nuevamente enfóquense en lo correcto, en lo eterno, no en lo pasajero. Hermanos, la Biblia nos dice que el Señor vendrá un día como ladrón en la noche, ¿verdad? Su juicio está cerca. Y nos dice el verso 5 de aquí del capítulo 4, donde estamos, que un día todos ellos, los malos, también darán cuenta al que está, ¿qué cosa? Preparado para juzgar ¿a quiénes? A los vivos, a los que están viviendo y los que han vivido antes y ya pasaron a la eternidad. Entonces, en cualquier momento, todos, los que han existido y los que existirán, vamos a estar parados ante el Señor por un motivo u otro. Pero ¿será que el Señor nos tiene paciencia y misericordia, así como en los tiempos de Noé, que esperó pacientemente por 120 años? ¿Será que estos miles de años que el Señor está esperando es su longanimidad y su paciencia, su misericordia, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? ¿De qué se trata aquí? Algunos ya hemos hablado de esto, que yo he escuchado desde que era niño que el Señor iba a venir. Pero ¿cuántos de nosotros ya hemos visto también que un día o 1000 años para el Señor es como un día? ¿Y un día? O sea que Él opera en tiempo y fuera de tiempo, esto no le afecta a Él. Si hiciéramos matemáticas, y no estoy diciendo que esto es así, sino que simplemente un ejemplo. Si esperó pacientemente 120 años en los tiempos de Noé, y si un día es como 1000 años,
Puede ser que espere más, pero puede ser que no. Aquí la invitación en este versículo es a ser sobrios, lo opuesto de ebrio. Pero ¿qué significa sobrio? No borracho. Y vamos a hablar de la diferencia. Templado, moderado significa sobrio. Prudente, alerta, despierto. Pero va más allá. Es con una mente segura y estable, sabiendo bien y claramente lo que tú crees. ¿Usted sabe lo que usted cree, hermano, hermana? Pero no solamente bien plantado y sembrando en lo que conoces y en lo que sabes y en lo que crees, sino orando. Todo esto es lo contrario a lo que nos dijo ahí en el verso 3, que esto dice, ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Andando en qué cosa? En las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Es todo lo contrario. Ahora ya no vives así. Vive de esta manera. Ya no borracho, ebrio, sino sobrio. Y más adelante vamos a ver qué esto significa con la mente cabal, en tus juicios enteros, completos. Es más, no tenemos el tiempo para ir a ver muchos ejemplos, pero en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 5, verso 15, tenemos al Señor Jesús sanando a un endemoniado, y después lo ven todos y dicen, ¿no era aquel que y ahora está en sus juicios cabales o en sus cabales juicios? O sea que ya no está demente, sino que ya está toda su mente allí, está restaurado, está sano. Su juicio es entero y completo, cabal. Pero en otros ejemplos también, en Lucas 8:35, tenemos un contraste ahí, que alguien está fuera de sí mismo. Se le nombra loco, o lo opuesto de cuerdo, cuando no estás en tus juicios cabales, ¿verdad? Cuando estás en tus juicios cabales estás cuerdo, estás pensando claramente, sanamente en la palabra del Señor. Se nos invita en esto, pensad si hay algo bueno aquí en esto. No pensemos en los maltratos de esta vida que son pasajeros. Pero esta palabra de velar, de estar despiertos, estar sobriamente vigilantes, no embriagados, viviendo en las derrocharías que vivías antes desenfrenadamente, en los placeres mundanos, dándole rienda suelta a tu pasado, a tus placeres, sino templado, vigilante, prudente en la oración. Porque ¿qué hace la bebida, hermanos? Adormece. El que está también, esta es una palabra que se conoce por todos, modorro, ¿sí? Adormecido, trasnochado, no piensas claramente. El que está borracho y modorro y adormecido no puede velar y orar. ¿Se acuerda cuando Jesús se llevó a sus discípulos y ahí dejó unos luego y él se fue allá? ¿Cómo los encontró? No puedes estar velando y orando cuando estás dormido. Y los despierta y los vuelve a invitar a la oración. ¿Y qué hacen? No pudiste pasar conmigo un ratito, una hora, un par de horas. Pero vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de nosotros nos aventamos ahí un par de horas velando y orando ante la tele? Ante el Facebook, ante el YouTube, ante el WhatsApp. Pero, ¿cuál es el propósito de velar? Es para poder orar, hacer oraciones. Aquí en el griego se traduce. Esa es la finalidad, ese es el fin, esa es la meta, el propósito por el cual debemos estar orando, vigilantes, orando para estar bien sembrados y plantados, esperando la meta, el fin de lo que decimos creer, la venida del Señor, su regreso, que nos lleve a su presencia. Aquí la palabra en el griego fin es telos, que significa meta. Y aquí la meta presente no es solo el clímax de esto, sino también el propósito hacia el cual Dios ha estado obrando y continúa obrando. Entonces, es en expectativa de su venida, en su retorno. Acompáñenme ahí a Santiago, por favor, capítulo 5, no pierda su cita, del 7 al 9. Unas páginas hacia atrás solamente, 2 o 3. Santiago 5, del 7 al 9. ¿Qué dice? Por tanto, ¿a quién le escribe? Por tanto, hermanos, tened ¿qué cosa? Paciencia hasta la venida del Señor. Esto está diciendo vigilante, con los ojos abiertos en la expectativa. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿cómo? Con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia
y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Y aquí les invita, hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. ¿Por qué? He aquí, el juez está delante de la puerta. Y si usted continúa leyendo ahí el motivo, después dice, si estás triste, si estás afligido, ora, canta, en las pruebas, en las dificultades, en las tentaciones, en los problemas, ¿qué debemos hacer? Orar y cantar, estar vigilantes, estar alertas, estar a la expectativa de lo que creemos, de lo que esperamos, porque no solamente está la salvación cerca para nosotros, pero para los que no están viviendo correctamente o no han arreglado cuentas con el Señor, ¿quién está a la puerta aquí? El juez, ¿verdad? Jesús mismo en Mateo 24, del 42 al 44, lo puede leer más tarde, si lo quiere anotar, Mateo 24, del 42 al 44. La invitación ahí es, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero les dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, el padre de familia velaría y no dejaría minar su casa, que se le robara. Por tanto, también ustedes, les dice Jesús, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. Pero Pablo a los de Tesalónica les dijo algo similar en Tesalonicenses, si lo quiere leer más tarde también y lo quiere anotar, primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Les dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan por acá paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Nos dice como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque para el día os sorprenderá como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, ¿cuándo? De noche se embriagan. Pero hoy, ¿qué sucede, hermanos? Ya no ni esperan para la noche, ¿verdad? Toda hora. Pero nosotros que somos del día, les dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido, habiéndonos armado, ¿de qué cosa? De la coraza de la fe, les dice, y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Prácticamente aquí Pablo les está diciendo a ellos lo mismo que les dijo a los de Éfeso en cuanto a la armadura de Dios, a estar preparados, listos para la guerra, para lo que venga, para lo que se trae. Porque les continúa diciendo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. ¿Él murió por usted, hermano? Amén. Para que ya en este aspecto no estemos en las tinieblas. Somos hijos de luz. Él murió por nosotros. Y ahí les continúa diciendo que velen y que no duerman. Que se animen los unos a los otros, que se edifiquen los unos a los otros. Y si hacen esto, van a hacer cosas buenas, van a hacer el bien al animarse los unos a los otros. Velar, orar, estar listos, estar armados, estar preparados. Venga lo que venga. Nosotros estamos listos para la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén a la venida del Señor? Pero queremos que venga, pero ¿cómo nos va a encontrar, hermanos? ¿Haciendo lo que debemos estar haciendo? Espero que sí. Porque cuando Él venga y nos encuentre haciendo lo que Él nos pidió que hiciéramos, la tarea de hacer discípulos, que nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Así que vivamos a la expectativa de que Cristo viene. Oremos continuamente. A los de Tesalónica también se les animó a orar, ¿cómo? ¿Fue a ellos? Orad sin cesar. Eso es importante, orar continuamente, en todo lugar. No como dijo la hermana, ¿verdad? Cuando tenemos necesidades y problemas, que algunos solamente ahí es cuando lo buscan, sino continuamente. En los tiempos buenos y en los tiempos malos. En los tiempos de dificultad, en todo tiempo. También primera de Juan 2:18 les dice, hijitos, ya es el último tiempo.
Y según ustedes han oído, ya viene el anticristo. Así que esto ya está a la vuelta de la esquina. Estén listos, estén preparados, porque son los últimos tiempos. Pero ¿desde cuándo comenzaron a correr los últimos tiempos? ¿Quién me ayuda? Y van a venir muchos diciendo, yo soy el Cristo. Van a venir muchos falsos profetas, nos dice Mateo 24, 25 por ahí. Van a haber hambres, pestilencias, rumores de guerras, guerras y rumores de guerras. Así como la mujer encinta, también nos menciona este pasaje a fin. Y habrán pestilencias y hambres y terremotos. Es más, las estadísticas nos dicen que han aumentado. Los bancos de comida nos dicen que millones adicionales están pasando hambres. Ya les he contado de lugares como Cuba y otros lugares que se acerca el fin, les dice Pedro aquí. Sí, se acerca el fin, pero con este fin se va a terminar todo lo que conocemos, pero también se acerca el juicio. En otras palabras, tomen las cosas en serio. No estamos aquí para jugar a la iglesita. No vivan desenfrenadamente, les está diciendo, y les va a decir ahí en el 4:17, ¿cómo les dice? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Entonces, no vivan como que si no existe Dios, o que no vendrá Jesús pronto, o que no hay. No vivan desenfrenadamente. Vivan pensando en el gozo, en la salvación, en la vida eterna, en su venida, en su regreso, que ya está a la vuelta de la esquina. La fecha no la sabemos, nos dicen todos los pasajes. La hora tampoco. El día tampoco, ¿verdad? Pero sabemos cuál es la meta, cuál es el final, cuál es el destino, cuál es el propósito de todo lo que hacemos. ¿Por qué decimos ser cristianos? Algunos, esta semana, esto fue lo que dijeron unos hermanos de Nigeria. Me pueden matar el cuerpo, me pueden quitar la vida, pero a mí Cristo y mi salvación no me la pueden quitar. Y con gusto doy mi vida. ¿Cuántos diríamos esto esta semana? Hoy mismo. Se acerca el fin. Sabiendo que el fin, para nosotros, como lo dijo el Pablo, para mí, ese fin es ganancia. Porque gano al estar con Cristo. Y gano si me permite estar aquí porque le puedo compartir a otros todavía. Ese es el propósito por cual Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar las virtudes de Él. Para que otros conozcan de Él. Y lleguen a ese fin, a ese propósito, a esa meta. La que esperamos, la que está a la vuelta de la esquina. Así como nos dijo también en 1 de Pedro 1:6. ¿Cómo nos dice? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Este fin, este tiempo es corto comparado al fin de la eternidad, que es más largo. Y es lo que les dirá ahí también en el 4:13. ¿Cómo dice el 4:13 de 1 de Pedro? Sino gozaos por cuanto sois participantes de ¿qué cosa? De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Enfócate en este fin, en esta meta, porque para eso nos llamó. ¿Va a haber dificultades? Las habrá. Y fue lo que les dice ahí en el 1:13 también, sed sobrios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Más tarde ahí en el 5:18 de 1 de Pedro también 5:8, perdón, se los va a recalcar. ¿Qué dice? 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ¿qué anda haciendo? Anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso la importancia de velar y orar y estar bien firmes en tu mente, en tu corazón, bien plantado lo que crees. Constantemente en tu comunicación con el Señor, en la oración, en la vigilancia espiritual. Solo los sobrios, los que no están ebrios, pueden mantenerse con el alma despierta, el espíritu despierto, velando, orando, concentrado en la meta final, alertas contra los ataques del enemigo, quien quiere devorarte. Así que alerta, vigilante, sensato, sobrio. Esto nos pinta un cuadro del cristiano maduro y devoto y fuerte y bien sembrado, bien plantado, que le va a echar ganas, venga lo que venga, que no va a tirar la toalla. Pero esto es muy similar también a las características, lo de velar, de orar, de ser sobrio,
de las 10 vírgenes. ¿Se acuerda qué hicieron ahí de las 10 vírgenes? Bueno, habían 10, 5 de ellas estaban velando, estaban preparadas, estaban alertas a la expectativa del fin. ¿Cuál era el fin? Que llegara. Pero las otras no se prepararon, no trajeron su aceite y les dicen a las otras, denos un poquito del suyo para que... Es que sí. Y ahí pareciera ser que no son buenas cristianas porque no quisieron compartir. ¿Qué contestaron? Diciendo, si les damos del nuestro se nos va a acabar a las 2 o a las 10 y ninguna va a estar lista. Pero también esto es, allá si lo quiere leer más tarde, Mateo 25 se encuentra, ¿verdad? Pero también en Lucas 12, del 35 al 38, tenemos un ejemplo de los hombres que están bien ceñidos y con sus lámparas encendidas en sus manos, esperando a su Señor que regrese. Entonces, esta es la prudencia. Estas son las características de estar velando, estar preparado. No quiere decir que tienes que estar ahí con los ojos abiertos las 24 horas, sino alerta, saber lo que crees, por qué lo crees, venga lo que venga, vas a estar bien plantado pensando en tu meta, en el final. Así que, y no tenemos el tiempo para ir a ver el ejemplo cuando el doctor Lucas nos presenta a Pedro preguntándole a Jesús si la advertencia de velar, de estar orando en la expectativa, se está dirigiendo a todos o solamente a los discípulos o a los apóstoles. Pero realmente el Señor le va a dar una respuesta. Bueno, le da una respuesta y prácticamente el Señor le utiliza la palabra de mayordomía en este aspecto. El del mayordomo fiel. La palabra ahí de mayordomo, la vamos a ver enseguida, es oikos, oikonomos. Y monos, está la palabra, y no es que sean monos, ¿verdad? Pero oikos es el hogar, la casa, pero Pedro la va a usar en la casa de Dios. Usted y yo, en esta familia, debemos ser buenos, se me dificulta esta palabra, mayordomos, ¿verdad? No madordomos, mayordomos, gracias. ¿Y qué hacía este mayordomo? Era un tipo administrador, capataz, a veces se traduce, pero alguien designado ahí para repartir los alimentos y ministrar, servir las mesas. Muy similar a diáconos, y lo vamos a ver aquí enseguida. Pero Jesucristo le va a dar ese ejemplo a Pedro. Entonces, prácticamente ustedes, nosotros, a ellos y a nosotros se nos dice como mayordomos, venga persecución, tú tienes que ministrar la palabra, la comida espiritual, llevar esa luz a la oscuridad, llevar el evangelio. Vas a ser maltratado porque dices creer en Jesús, sí, pero tú haz este trabajo. Y si usted lee el capítulo 24 de Mateo, también les dice esto. ¿Quieres realmente una pista de saber cuándo es que el Señor vendrá? Es esta: cuando el evangelio haya sido predicado a todo el mundo. Jesús mismo les dice, entonces vendrá ¿qué cosa? El fin. Entonces vendrá el fin. Esta será la señal cuando el evangelio haya sido predicado a todas las naciones. Pero nuevamente no tenemos el tiempo, pero vamos a continuar aquí. Y Jesús mismo, y Pedro aquí lo hace también, pero Jesús allá en Mateo compara los tiempos de Noé con los tiempos cuando venga el Hijo del Hombre, su venida. Y aquí Pedro también va a comparar los tiempos, ya lo hizo una vez, pero va a comparar los tiempos del diluvio y los tiempos de Noé, que vinieron supuestamente inesperadamente, pero cuánta paciencia les tuvo. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Aquellos vivían haciendo qué cosas, derrochándose, viviendo, comiendo y bebiendo, dándose en casamientos, etcétera. Se les advirtió una y otra vez. Pero Jesús también le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Que velaran y oraran porque la venida del Señor vendría, así como en los tiempos de Noé. Pero si usted lee todo el capítulo 24 y 25 ahí de Mateo, es más, acompáñenme a una pequeña porción ahí de los versos 37 y 38 del capítulo 24 de Mateo. A los discípulos se les advirtió que velaran y no fuesen hallados siendo de la clase de siervos que estaban viviendo mal, o sea, comiendo y bebiendo con los borrachos, embriagándose en lugar de estar sobrios velando. Pero Mateo 24, 37 y 38, ¿qué dice? Más, como en los días de Noé, así será la venida ¿de quién? Del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaba sucediendo? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Noé
entró en el arca. Y ahí continúa. Pero si usted regresa ahí conmigo a 1 de Pedro 3:20, recuerda que mencionó ahí Pedro ya, una vez. En 1 de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ya esta mañana ya se mencionó el camino que lleva a la vida, pero el ancho, muchos son los que se pierden, pocos son los que se salvan. La puerta ya se mencionó. Si un día usted quiere sacar a la familia de paseo, está lejecitos, pero ahí para el estado hacia el norte, Kentucky, cerca de ahí de Ohio, está el arca, una réplica del arca de Noé, pero hay una puerta para entrar y está angostita, pero llegan miles de personas a verla, ¿verdad? Y usted se da una idea de cómo el arquitecto que la hizo utilizó las medidas. Y ahora usted puede imaginarse de que, bueno, había mucha cabida para lo necesario, ¿verdad? Pero una entrada y una salida. Y para nosotros, ¿quién es esa puerta, hermanos? Es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad. Pero aquí las personas, regresando a nuestra cita, se van a sorprender, ya hablamos de esto, lo van a ver como cosa extraña, los gentiles, las naciones, que usted como cristiano se niega a participar de sus derroches, de sus parrandas, de sus parloteos, vamos a hablar de esa palabra más enseguida, pero usted se niega a embriagarse porque ya es cristiano y le van a decir de vez en cuando, échate una frillita, no es nada, ¿qué te hace mal? No te afecta. Pero se va a sorprender de que, oye, ya cambió, ya no se emborracha, ya no se embriaga, ya no vive inmoralmente, ahora ha arreglado su vida. Pero lo que Pedro les está diciendo, así como la conducta de los que vivían en el tiempo de Noé y de repente les cayó el agua y la puerta se cerró y les vino el juicio y murieron, así vendrá la venida del Señor. Se les ha predicado, han escuchado y no quieren mejor vivir haciendo lo que a ellos les prefieren. Así que ya que el fin viene, es nuestra responsabilidad especial ser buenos administradores. Ahí es otra vez la palabra oikos, oikomonoi, de la multiforme gracia de Dios, ser buenos administradores. La persecución de los cristianos es una señal también de que el juicio está comenzando. Les está diciendo Pedro, es lo que les dijo Jesús. Esto se va a desatar aún más y más. Pero aquí ya potencialmente, ¿se acuerdan cuando estuvimos en el libro de los Hechos que el Evangelio comenzó primero en Jerusalén, luego en Judea, luego Samaria? ¿Y cuál era el propósito del Evangelio? Que llegara ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, a todas las naciones. Y prácticamente si todas las naciones han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, el Señor puede venir en cualquier momento. Ya no nos tiene que dar ninguna señal, porque prácticamente está a la puerta. ¿Cuándo? Nuevamente, ese tiempo solamente le pertenece a Él. Pero usted y yo, lo mencionó el hermano Sergio, ya no vivimos bajo el régimen del pecado, de este mundo de pecado, de este imperio de pecado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, sino que estamos ahora viviendo según la voluntad de Dios, dirigidos por su Espíritu, en una vida de sobriedad, vigilantes en oración, amándonos los unos a los otros, siendo mayordomos fieles, administradores fieles de la multiforme gracia de Dios, como lo vamos a ver enseguida. Y todo lo que hacemos es para que Dios sea glorificado, no para nosotros ser vistos y honrados y que nos den honra y gloria a nosotros, sino solamente a Él. Pero bueno, ya me detuvieron suficiente. Primera de Pedro 4:8, ¿verdad? ¿Qué dice? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí, ante todo o sobre todo, y algunos lo malinterpretamos. No es de que la caridad o el amor se coloque sobre la oración. Porque si decimos, ok, hay que velar y orar, y ante todo o sobre todo está el amor. Porque hay personas que dicen que Dios ama a todos, ¿es cierto? Sí. Pero hay gente que lo usa, que Dios ama este estilo de vida y lo que esta persona hace y que hay que respetar sus decisiones. Bueno, hay que amar a la persona, pero no su pecado, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué está diciendo sobre todo?
Lo que está diciendo es que sobre todo el amor es el espíritu que nos anima, es el que nos lleva a hacer lo otro, los deberes. Se puede traducir de esta manera: teniendo vuestro mutuo amor los unos para con los otros, este amor intenso, continúen en este amor, continúen orando, continúen vigilando por el amor al creyente y por el amor al no creyente, para que también su meta sea estar ante la presencia del Señor a salvo. Y aquí Pedro ya concluye prácticamente de que este amor existe entre ellos, pero les anima y les urge a que lo hagan con fervientemente. ¿Por qué? El amor cubre. La palabra aquí en el griego es kalipto. Apocalíptico es algo que va a ser revelado, destapado, descubierto. Pero aquí el amor cubre, es kalipto. Le pone un velo, lo protege, lo cubre. ¿Pero qué hace? Cubre una multitud de pecados. Y vamos a hablar brevemente de esto, porque ¿qué es lo que está citando Pedro aquí? Está citando Proverbios 10:12, que dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá o cubre todas las faltas. Pero también Proverbios 17:9 dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Entonces, ¿qué significa esta palabra cubre? Salud. Algunos lo interpretan de que no condenas a la persona severamente, cayéndole encima, exponiendo sus trapos sucios al aire, todas sus faltas y fallas, sus errores y sus horrores, sino que le tienes paciencia, llevando los unos o sobrellevando los unos las cargas de los otros, perdonando y olvidando las ofensas pasadas, no permitiendo que éstas continúen hirviendo allí. O sea que lo que tú haces al velar y orar, o amas fervientemente al creyente como al no creyente, para que ésta crezca y venga a los pies de Jesucristo. Y en tu oración a favor de los pecadores, tu amor hacia ellos, no les tomas en cuenta la persecución, el maltrato que te están haciendo a causa de Cristo, porque sabes que no te lo están haciendo a ti por ser tú, sino por la causa de Cristo, por quien dice ser. No les tomas en cuenta este pecado. ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, hermanos? Padre, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que hacen. Perdónalos. No les tomes en cuenta esto. ¿Se lo merecía el Señor, hermanos? No. Pero tú oras por ellos y no les tomas en cuenta lo que te hayan hecho, porque tú quieres y los amas lo suficiente para que vengan a Jesucristo. Pero a los que ya son de la familia de la fe, perdónalos también. No les tomes en cuenta sus errores. Pero hay aquí una pequeña diferencia. El que comete pecado contra ti, no se lo tomes en cuenta, perdónalo una y otra vez, hasta 70 veces 7. Y si se me lo siguen haciendo, hasta 70 veces 7, en otras palabras, continuamente. Pero no está diciendo déjalos que hagan lo que les dé su regalada gana, porque en amor también debemos poder llamar la atención a un cristiano y exhortarlo y redarguirlo. No está diciendo, no, creo que tenemos un dicho, ¿cómo es que no te hagas de la vista gorda o taparle el ojo al macho? Cosas como que si no vistes lo que pasó. No, hay que exhortar y llamar la atención y hacerlo con amor. Pero cuando te lo hacen, tú perdónales. No sé si se entiende la diferencia ahí, pero el tapar, el cubrir el error. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo de esto que no tenemos el tiempo para ir a verlo, pero había uno de los hijos de Noé que cometió un pecado, ya sea que contra Noé o contra la esposa de Noé, que descubrió la desnudez de su padre. Que esto se puede traducir que tuvo relaciones con su padre, o con su mamá, o su madrastra, Pero ¿qué hicieron los otros dos hijos? Cubrieron la desnudez allá en Génesis, si usted lo quiere leer, capítulo 9. Entonces, no divulgaron, no cayeron, pero en este aspecto, fue Sem y Jafet, y el otro se llamaba Cam. Sí. Pero debemos cubrir los pecados de otros solo donde el amor mismo no exija lo contrario.
Entonces el amor, si tú amas a la persona, no le vas a permitir hacer lo que le dé su regalada gana, ¿verdad? Pero no tenemos que ir más allá. Hay errores y horrores en cada uno de nosotros. Hemos fallado, cometemos faltas, pero el amor los cubre. Disculpe a los demás, perdone a los demás sus errores y horrores. Todos necesitamos tolerancia de vez en cuando, hermanos, paciencia. Sí. Pero ahí es donde Satanás quiere aprovechar. Quiere promover divisiones, quiere promover discordias. Y ya hablamos, ¿por qué quiere promover divisiones? Para separar de la manada, del grupo, de la familia, a los más indefensos, a los más débiles. ¿Para qué cosa? Ahí caerles y vencer, ¿verdad? Así que el verdadero amor, hermanos, es el que pasa por alto las fallas de su prójimo. Es más, en Mateo, no lo vamos a ir a leer, capítulo 6 del 14 en adelante, ahí se nos dice, también en la oración modelo, ahí aprendemos, perdónanos como perdonamos, ¿verdad? Y Jesús dice, perdona y se te perdonará. En el 15 del 16 dice, si no perdonas, no se te perdonará. Y el capítulo del amor que se le conoce en 1 Corintios 13 nos dice que el amor es como, hermanos, sufrido, paciente, lo soportas, lo aguantas, etcétera, ¿verdad? Y es sufrido y no se goza cuando le pasa algo malo. Mira, le dio su merecido y se lo merecía. No, Santiago anima a los lectores de ese tiempo en Santiago 5:20. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error, de su camino, ¿qué hace? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que el amor perdona al pecador su pecado. Ya dijimos, ¿cuánto es 70 por 7, hermanos? ¿490? ¿Sí? Y ya terminé. No, lo que está dando a entender, si los 7 días de la semana te insulta y te maltrata y te ultraja y te persigue 70 veces, todos los días perdónalo. Si no te pide perdón, perdónalo, ¿verdad? Lucas 7:47 nos dice, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién se acuerda de ese pasaje? Lucas 7:47, que muchos eran sus pecados y amó mucho, pero porque sus muchos pecados fueron perdonados. Un hombre había invitado a Jesús ahí a una comida. Si este hombre realmente supiera quién es esta mujer, no permitiría que tú ni me dices esto y esto y esto, y esta no ha dejado de, pero porque muchos son sus pecados perdonados, ama mucho. Y tú crees que tú estás bien y que te levantas allá el cuello, que... Bueno, así que el amor que hace perdona los pecados de los demás. Entonces Jesús dijo, ¿verdad? Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Entonces, por lo tanto, mediante el amor que perdona a los demás, también el hombre permite el amor, el perdón de Dios. Verso 9. Luego dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Esta palabra en el griego, murmuraciones, eso es sin rezongar, sin gruñir, sin renegar, sin, a ver si me sale en español, sin refunfuñar, sin quejarse. Pero realmente eso es gruñir ahí de malas ganas. Y esto, hermanos, muchos lo malinterpretan. Esto no quiere decir que hoy nos vamos a ir a la casa de el hermano Guillermo, todos Moreno, ahí vamos a ir a pasar una noche. No es de que esté mal ir a tener compañerismo, deberíamos esto, ¿verdad? Esto va más allá. Esto realmente es darle posada al hermano que necesita dónde quedarse. ¿Por qué? Porque a base de la persecución perdió no solamente su casa, su tierra, su familia, lo perdió todo, se quedó sin nada a base de la persecución. Y no es solamente darle una posadita ahí que pase la noche, sino que tú hazte cargo de sus necesidades, de que coma, de que tenga dónde dormir, de que, etcétera. Pero va más allá todavía. Si tú eres judío y no aceptabas a un gentil cristiano o a un gentil, pero ahora que es cristiano, y dale posada. Tú sentías antes que esto era chusma y ensuciarte, pero si tú eres gentil y no querías a los judíos y uno de ellos fue perseguido, dale posada en tu casa, que se quede, que tenga donde
Allá en Romanos, Pablo les dice a los romanos en el 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así que la hospitalidad se extienda a los demás y que lo hagas por amor y con sinceridad. No diciendo, otra vez vienen, o y me van a comer la comida, o y me van a ensuciar el sofá, o qué sé yo. Sin murmuración. Hágalo con sencillez de corazón, con franqueza, con honestidad, con amor, con cordialidad, tanto para el creyente como para el no creyente. Se puede traducir de esta manera. No estés hablando a su cara con, oh, bienvenido, y ya cuando se va, ahí a hablar, mal de ellos, o secretamente contra la persona hospedada. Ya hiede porque no hace nada, ni ayuda con los platos, ni ayuda con los gastos, ya se quedó demasiado. ¿Cuándo se va a ir? Tampoco está diciendo, no le eches en cara el favor que le estás haciendo. Acuérdate que aquí soy yo el que te estoy dando dónde quedarte. No. En tiempos pasados se les daba hospedaje a los pastores, a los predicadores, a los ministros, a los evangelistas, a los misioneros, etcétera. Pablo, no lo vamos a ir a ver por falta de tiempo, en Romanos 16 del 3 al 5, da gracias porque Aquila y Priscila prácticamente fueron quienes le dieron hospedaje para vivir mientras él necesitaba un lugar donde estar y ministrar en su casa, y no solamente a él, sino que hospedaron a toda la iglesia que Pablo comenzó en esta zona. Entonces ahí en Romanos, él les da gracias en Romanos 16 del 3 al 5, y es más, les dice gracias porque pusieron su cuello por mi vida hasta el punto prácticamente de exponer sus vidas por mí. O sea que lo dieron todo por mí. Aunque esto de hospedar a un misionero, pastor, evangelista, etcétera, sucede ya muy poco. Yo he tenido la bendición de estar en casas en docenas de países. Algunos, y aquí también en Estados Unidos, algunos que ofrecen su casa, un cuartito, un sofá, o ahí en el pisito. Algunos el templo quizás para quedarte, otros un hotel. Pero recientemente, de la pandemia para acá, y ya sucedía antes de la pandemia, rara la familia que te ofrezca su casa para quedarte. Y ahora ya muchos ni un cuarto, ni dónde quedarte, ni un hotel. O sea que tú busca dónde, ¿verdad? Pero no se trata solamente de esto. En estos tiempos de Pedro, nuevamente estos hermanos lo habían perdido todo, tanto lo material, ¿verdad? Y necesitaban dónde posar. A veces sí era de pasada para su destino. En Mateo 25, por eso les animaba a leer 24 y 25 juntos. Jesús dice en el capítulo 25, verso 35, fui forastero y me recogiste. Pero dirán en aquel día, Señor, ¿cuándo te vimos? No, cuando lo hiciste para uno de mis pequeños, lo hiciste a mí. Así que al cristiano sin tierra, sin casa, sin familia, que lo perdió todo por hacer la voluntad del Señor, dale hospedaje, dale donde quedarse, dale un taco, dale un vaso de agua fría, porque cuando lo hiciste a uno de esos pequeños, a mí me lo hiciste. Así que dadas las circunstancias difíciles en que se encontraban estos cristianos, la hospitalidad era de suma importancia. A los hebreos, al escritor de los Hebreos, en el capítulo 13, verso 2, se les anima que no se olviden de la hospitalidad, porque por medio de esta, les dice, algunos de ustedes, sin saberlo, hospedaron a ángeles. ¿Sí? A veces fue un mensajero de la palabra del Señor, un predicador, un enviado, un apóstol, un discípulo, un predicador, etcétera. Pero a veces, sin tú saber, era un ángel. En tercera de Juan, versos 5 y 6, también encontramos ahí el elogio de Juan a la hospitalidad de un hombre que se llamaba Gayo. Y le dice, le nombra amado Gayo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente le dice a los desconocidos, los cuales han dado
gran testimonio de ti ante la iglesia. Allá donde fuimos, aquel hermano nos atendió con gran expectativa y estuvo atento a lo que necesitábamos. Ni nos conocíamos, pero por tener este vínculo, daban testimonio de él. Y Juan le dice, y harás bien también encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. En otras palabras, para darle lo que necesitan, ya sea que un taco para el camino, hoy en día para la gasolina o para sus gastos. O sea que hacerte cargo de sus necesidades. Y no tenemos el tiempo para ir a ver los ejemplos del Antiguo Testamento, del Nuevo. El Señor solamente uno breve a sus discípulos le dijo, en esta ocasión llévense su morralito, su bolsa ahí, su lonchecito, su bastón, etcétera, su dinerito ahí. ¿Les hizo falta algo? No. A la próxima les dice, no se lleven ni su cartera, ni su lonche, ni su nada. Y les preguntó, ¿les hizo falta algo? No. Aprendan a depender de mí. Voy a usar a mi pueblo. Pero a veces, hermanos, hoy en día el pueblo no respondemos como deberíamos responder. Y en ningún otro pasaje se les anima a hacer la hospitalidad sin murmuración. Lamentablemente hay pastores y predicadores y evangelistas que llegan pidiendo y otros piden, ¿verdad? Pero la realidad es de que no se tiene que hacer, que el Señor se encarga de esto. Pero de vez en cuando Pablo sí decía, preparen esto y preparen lo otro, prepárame un lugar porque voy para allá, ¿verdad? Pero hazlo sin murmurar, porque cuando lo haces murmurando anula el bien que estás haciendo, la obra de caridad. Porque Dios ama, dice el 2 de Corintios 9:7, ¿a quién? Al dador alegre, hazlo con alegría. En 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 2, se le anima al obispo, al sobrevedor, que sea hospedador. Y en Tito 1:8 también se le anima que sea hospedador, amante de lo bueno. Esto es para los líderes en posiciones de enseñanza, de pastorado, de obispado, de diaconado. Y prácticamente se le exige como un requisito que deba poder hacer esto a los episcopos, obispos o a los sobrevedores. Pero aquí en Pedro, no solamente a ellos, se le estaba animando a todo creyente. Así que nos necesitamos los unos a los otros, sobrellevando las cargas los unos de los otros. En Tito 3:13, también se le anima, dice, ayúdales a que no les falte nada para que ellos continúen en la obra. Y en tercera de Juan 1, del 6 al 8, se daba testimonio del amor de este hermano, como es digno de su servicio a Dios. Y les dice, salieron estos hermanos por amor y a la obra. Y a ustedes al acogerlos, están cooperando con la verdad, les dice ahí en tercera de Juan, 1 del 6 al 8. Cuando tú ayudas al predicador, al evangelista, al portador de las buenas nuevas, tú estás cooperando, colaborando con la verdad. Pero ahí también en tercera de Juan hay un ejemplo en el 1:10 de un hombre que se llamaba Diótrefes. No recibía a los hermanos, no les daba la bienvenida, no los hospedaba. Es más, Juan dice, le gusta parlotear. Y guarda esa palabra ahí en su cerebro, en unos minutitos la vamos a ver. Pero Pablo a Filimón, en Filimón, 1:22 les dice, prepárame alojamiento, que voy a ir para allá. Y en Corintios, 1 de Corintios 9, no lo vamos a leer por falta de tiempo, del 4 al 14, se lo quiere leer más tarde. Ahí los apóstoles, los discípulos están diciendo, tenemos nosotros derecho de vivir del evangelio y tomar lo necesario. Pero dicen, no lo hicimos, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio. Podíamos haberles quitado o tomado un poquito de todos para ahí nosotros vivir. Ese es nuestro derecho, pero no lo hicimos para no ponerles un tropezadero allí, para un obstáculo para el evangelio. Pero Pedro aquí les anima, ejerciten la hospitalidad sin renegar, recordándoles que todo lo que Dios ha puesto en tus manos, sea material, sea un don, sea un talento, una habilidad, una facultad, algo que tú puedas hacer, ponlo al servicio del Señor. Y se te dio y se te confió como un mayordomo, un administrador, para que lo uses para la honra y la gloria de Dios. Verso 10. Cada uno según el don, ahí la palabra es carisma, según el cari, según la gracia. Esa es la palabra don, que significa cada uno según la gracia que ha recibido. ¿Cuántos hemos recibido la gracia de Dios, hermanos? Ya que todos tienen la gracia de Dios,
que has recibido, esta palabra me encanta, lo recibiste porque se te ofreció, pero tú lo tomaste. Ahí está la acción, se te ofrece, se te da, tú la tienes que recibir y tomarla. A muchos se les ofrece, muchos la rechazan. Por lo consiguiente, cada uno según la gracia que ha recibido, que ha tomado, se puede traducir, ministrelo. Y esta palabra de ministrelo es sírvala a los demás como administrador, así como servir un pan, un bocado, un taco a los otros, como servir las mesas es lo físico, servir la comida espiritual es la misma idea, como buenos administradores, dice el verso 10. Y ahí está la palabra en el griego oikonomos, administrador, como buen administrador, como buen gerente, como buen sobrevedor de lo material y espiritual que el Señor ha puesto en ti y en tus manos, tus recursos. No solamente el dinero, el tiempo, lo que tienes, tu carrito, úsalo para ayudar a alguien, tu sofá para que alguien se siente, el bocado que el Señor te proveyó, compártelo ahí con alguien, etcétera. Pero no solamente lo físico, sino que somos administradores también de lo espiritual. Así que de lo material y de lo espiritual, de la multiforme gracia, esta es la palabra caritos, de Dios, que se presenta de diferentes maneras. Pero note conmigo cómo comienza el 10. Dice, ¿quién? ¿Cómo? Cada uno. O sea que según lo que cada uno haya tomado, porque se te ofreció lo recibido, cada uno. Pero escúcheme aquí, en cada grado y de cualquier especie. O sea que sea poco lo que el Señor te dio, o sea mucho, el dar esto le pertenece a Dios. Si el Señor te congració con darte este don, este talento, esta habilidad, este dinero, estas posesiones, si son poquitas, úsalas para su honra y su gloria. Pero si son muchas, porque a Él le plació darte poquito o darte mucho, pero vamos a ver que esto te lo dio conforme a tu capacidad. Porque los dones del Espíritu son realmente, literalmente, los dones de gracia. Los dones impartidos gratuitamente, que no lo merecíamos. Son propiedad común de la congregación, de la iglesia, de los cristianos. Así que no son para que tú solamente los aproveches. Todos los dones también son para edificar, ¿a quién? A la iglesia. Para todos. Así que los deberes de la caridad se juntan con los de predicar aquí, enseñar y ministrar. Porque la gracia de Dios se puede mostrar cuando ayudas a alguien que necesita un bocado físico, porque le diste cabida en tu casa, porque no tenía dónde, porque perdió todo por ser perseguido, o porque le diste algo para el camino también al continuar su camino, pero también al tú compartir el evangelio con los demás. Porque el Señor te dio de su gracia, de su perdón, de su misericordia, por lo consiguiente tú lo repartes a los demás. Así que haciéndolo sin murmurar, beneficiando el cuerpo de Cristo, no es para tu beneficio solamente. Hágase sin murmuración y contiendas, dice Filipenses 2:14. Dáselo a los demás, compártelo con los demás, unos a otros. Así como nos dijo ahí en el verso 8, ¿verdad? Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Y esto nos indica que formamos un solo cuerpo, que procuramos el bien de los demás en este aspecto. Somos dispensadores. Y esto regresa a la referencia de Mateo 25:15. El amo ahí le dio talentos a varios. En Mateo 25:15, a conforme a su capacidad le dio 5. A conforme a su capacidad le dio ¿cuántos? Y a conforme a su capacidad le dio 1, ¿verdad? Talento. A veces talento también se traduce en el griego a no solamente capacidad y habilidad, sino recursos materiales, humanos. En Lucas capítulo 19 tenemos un ejemplo muy similar, se lo quiere leer después del verso 13 al 26. El amo ahí reparte 10 minas. Y aquí está la diferencia, de las 10 minas se las reparte a 10 hombres. O sea que tenía 10 minas y se las repartió a 10 hombres. Pero se las dio conforme a su capacidad. Al primero le dio una mina. ¿Y qué hizo este hombre con su mina? ¿Quién recuerda? No, el primero le dio una mina. El ejemplo de Lucas, 19 del 13 al 26, reparte 10 minas a 10 hombres. Da a entender que prácticamente a cada uno le dio una. Pero el primero que le pide el reporte, le dio poco, porque le va a decir, y en lo poco fuiste fiel. Pero este primero, a su mina,
le hizo 10 más. Por lo consiguiente el amo le dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, y lo pone ahora sobre 10 ciudades para ministrar, para administrar, para velar sobre ellas. Pero el segundo, su mina, solamente tuvo la capacidad de hacer 5. A él también lo felicita por ser siervo bueno y fiel, al igual que al primero. No le dijo, ¿por qué nomás me trajiste 5? No, también lo felicitó por su fidelidad, porque su capacidad era poder hacer 5. El primero, su capacidad era poder hacer 10. Pero a ambos les dio 1. Pero al tercero que llegó con el reporte, le dice, mira, aquí está tu mina. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hiciste? Ahí el ejemplo de Lucas dice que la escondió en un pañuelo. Y ahí el amo lo regaña. Le llama siervo malo e infiel. ¿Por qué no hiciste por lo menos lo mínimo? ¿Cuál era lo mínimo? Ponerlo en el banco, que por lo menos ganara el interés. Pero el siervo le dijo, yo sabía que tú buscas sacar ganancia de lo que no invertiste o algo así, le dice. Pero si sabías eso, ¿por qué por lo menos no hiciste lo mínimo? Es que tenía miedo. Lo que les está diciendo es de que todos por lo menos tenemos un don. El primer don, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y este es un don de Dios. ¿Cuál es el primer don entonces? La salvación. Por lo menos debemos compartir esto con los demás. Pero en aquel tiempo también algunos siervos se acercarán al Señor y les va a decir, bien siervo, buen hecho y fiel, en lo poco otra vez. Pero este no hizo ni lo mínimo. Y de los otros 7 no se nos menciona, que lo potencial es de que tampoco hicieron el buen trabajo. Pero ahí lo que el amo hace, que le quita este don, y no es de, y aquí escúcheme, no estoy intercambiando el don aquí por la salvación. No es de que perdió su salvación, sino que le quitó este dinero o este bien y no le permitió ministrarlo más, y se lo dio al que tenía 10. Ahora su capacidad crece, porque y los otros amos se quejan y dicen, bueno, aquel ya tiene muchos y ¿por qué se lo? Al que es fiel en lo poco, sobre mucho, y su capacidad va a ser ahí. Pero les pregunto aquí, hermanos, ¿estamos haciendo tan siquiera lo mínimo nosotros como siervos? ¿O estamos trayendo fruto al 30, 50, al 100 ya tengo mi boleto, ya soy salvo, no voy a hacer nada? Y nuevamente otra vez, el don no siempre habla simplemente de la salvación, es uno de los dones. Pero todo cristiano, lo que está implicando aquí Pedro, es que por lo menos tiene un don y hay que ponerlo en práctica, hay que usarlo. Siendo buenos mayordomos, somos mayordomos de las buenas nuevas, nuevamente con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. También Jesús habló de este tema a Pedro en Lucas 12 del 42 al 48, si lo quiere leer más tarde. Y se me murió el micrófono. Así que administradores, ahí usted puede comparar también de lo económico, pero aquí oikónomos, oikos, hogar, casa. Sé buen administrador en tu casa, gobierna bien, administra bien lo de tu casa, porque si no haces esto, eres peor que un incrédulo. También nos dice la Biblia, no hay tiempo para ir a hablar de esto. Pero aquí está hablando del oikos, de la casa de Dios. Tener las cosas en orden. Sí hay que tener nuestras propiedades, nuestras haciendas, era lo que se refería ahí, en orden. Pero aquí va más amplio. Sé buen administrador de lo material como de lo espiritual. En la casa de Dios también. Pero ya hablamos en 1 Corintios 4:1 y en Tito 1:7 se refiere a los obispos que sean buenos administradores. Pero aquí Pedro en el 4:10, todo cristiano es un ministro. Dígalo conmigo, todo cristiano es un ministro. Pero no malinterpretemos de que a veces solamente a los ministros le llamamos a los pastores, pero aquí todos debemos ministrar. Y realmente, hermano Sergio, esta palabra originalmente era el conductor de los coros. Era el que repartía las piezas y dirigía la orquesta, por decirlo de esta manera. Pero pasó a ser el servidor de mesas. Y pasó a ser al diácono, al que sirve, al que ministra. Pero todos debemos ser siervos del Señor, ministrando.
a los demás los dones que el Señor nos ha dado, los talentos, las habilidades, el dinero, los recursos, etc. Pero hay personas, hermanos, que dicen: yo no tengo ningún don, ninguna habilidad, ¿qué puedo hacer yo? ¿En qué puedo ayudar? No. Y por ahí vulgarmente algunos dicen, algunos vivimos para servir y el que no sirve para nada, o algo así, o ¿cómo es? Ajá. El que no vive para servir, No sirve para vivir. Para vivir, ¿verdad? Pero vivamos sirviendo es lo que... Y todos tenemos un don, un talento, una habilidad, y si usted no lo usa, lo va a perder. Es más, se nos anima a procurar los mejores dones, a buscarlos. Y aquí el juego de palabras es, sí, el Espíritu los da libremente, pero se nos invita a buscarlos y a tomarlos, a pedírselos al Señor. ¿Alguno de ustedes anhela esto? Buena obra anhela. ¿Anhelas el obispado? Procura, sí, buena obra anhelas. Búscalo. Pero si se lo pides al Señor, el Señor te lo dará. Pero hay que tomarlo, hay que recibirlo, hay que, va este juego aquí. Así que Pedro aquí se está dirigiendo a ambos grupos. Al que tiene talento, habilidad naturales, que provienen del Señor también, y los dones que provienen del Señor espirituales. Entonces, use el suyo, hermanos. ¿Cómo lo descubrimos? Pruébelos todos, intente esto, intente aquello, sirva aquí, sirva allá. Pero si no, bueno, esto no es lo mío, pues busque lo que es lo suyo, ¿verdad? Pero por lo menos use lo que el Señor le ha dado. Así que ya terminamos aquí con este último versículo por falta de tiempo. O continuamos aquí más detalladamente. Ya vamos a concluir. Y si usted quiere leerlo, la lista de los dones están allá en Efesios capítulo 4. Ahí hay varios que usted puede orar y pedirle al Señor. Corintios también nos da una lista. Pablo también a los romanos les exhorta a poner al servicio de otros sus diferentes dones y habilidades para la edificación de la iglesia, no para exhibirse. Hermanos, ningún don es para exhibirse y para ser visto, sino son para edificar la iglesia. Porque algunos exhiben de que tienen este don de lenguas, este don de sanidad, este don de aquello. Si usted lo necesita para el servicio del Señor, pídaselo y el Señor se lo va a dar. Y muy interesante aquí la diferencia y un contraste o comparación, podemos hablarlo el miércoles, pero el apóstol Pablo usa la imagen del cuerpo de Cristo, las diferentes partes del cuerpo que conforman un cuerpo. Pero Pedro ha estado utilizando la imagen de una casa, la casa de Dios, la obra de Dios, el edificio bien concertado, bien construido, bien sembrado en el fundamento, la piedra angular. Entonces, como administradores de la casa de Dios, del ministerio de Dios, usted y yo somos ministros del ministerio de reconciliación, también se le nombra a veces así. Pero en Romanos 12, si usted quiere leer más de esto ahí, pero en el 2.5 creo que Pedro fue donde usó ahí, si vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que en la casa de Dios, en la familia de Dios, todos tenemos una tarea. Quizás a usted le toque barrer, quizás le toque trapear, quizás le toque sacar la basura, quizás le toque cocinar, quizás le toque servir mesas, quizás le toque enseñar, quizás le toque dirigir, quizás le toque cantar, etc. Pero use el don, el talento. Pero ¿sabe que todos deberíamos ser evangelistas? No todos tenemos el don de evangelista, pero todos deberíamos evangelizar. Y hermano, ¿cuál es la diferencia? Si quiere lo dialogamos, ¿verdad? Por falta de tiempo. Pero todos también debemos ser hospedadores, pero con más ganas los líderes. Todos debemos, por ejemplo, a algunos se les pide que deben poder enseñar. El líder debe poder enseñar. Si no, pues pero también nos dice, no se hagan todos maestros, porque si todos somos maestros, y realmente también ese puesto lleva mucha responsabilidad, nos dice, ¿verdad? Pero a cada siervo, lo que está diciendo Pedro, se le ha confiado algo que hacer, un don, un talento. Aprovéchelo, úselo. Nadie carece de valor. Desde la más pequeña ocupación, desde cortar la grama aquí en el templo, eso nos ayuda a los demás. Yo lo puedo hacer y no está sobre mí hacerlo. Lo he hecho. Pero si me dedico a
a esto y a lo otro y a lo otro. ¿Qué dijeron los discípulos, los apóstoles allá? Es justo que estemos tan ocupados en hacer esto y descuidar esto. Y no estamos diciendo, yo soy lo suficiente bueno, no. O soy demasiado bueno para estar haciendo aquello, no. Sino que hay que estar dispuesto a hacer lo necesario. Pero cuando se enfoca solamente en esto, no hay tiempo para esto. O a veces sufren ambas y queremos correr para allá y para acá. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Pero bueno, se me fue el tiempo, ¿verdad? Use sus bienes materiales como lo espiritual. Sea hospitalario. Usted recibió las gracias de Dios, la gracia de Dios no merecida. Imparta la gracia de Dios a los demás. Hágalo con gusto, con alegría, etcétera. Comparta. Si es poquito allí, una cucharadita de frijoles, pues comparta la mitad, ¿verdad? Si es medio taco, pues gloria a Dios. Ya recordamos que en el griego diácono significa para ministrar, para servir, pero es aquel literalmente que deja polvo atrás. ¿Por qué? Porque cuando el amo habló, pegó carrera para servir, ¿verdad? Use sus talentos y dones y habilidades. Heme aquí, Señor, úsame. Pero se usa de diferentes maneras, sí, para los ministros, pero también para todos, para ministrar y servir. Diácono, diaconía, diaconisas, la Biblia. Y a veces lo usa para los que enseñan y predican nuevamente, pero, por ejemplo, Esteban fue uno de los diáconos, ¿verdad? Pero también predicaba, enseñaba, evangelizaba, evangelista, ¿verdad? Pero también para servir las mesas. ¿Escuché pregunta o no? Ok, ¿dónde nos quedamos? ¿Ya en el último? En el 12, ¿verdad? Pero use todo esto, sea responsable en la casa de Dios, usando sus dones y talentos. Carisma, caritos, ahí es los dones recibidos. Ok, entonces el 12, ¿verdad? El 11, perdón. Si alguno habla, con ese terminamos. Si alguno habla, ahí está el juego de palabras que le mencioné, que dejara su palabra, esta palabra, parloteando. El nombre que le dije que no recibía a los, que no era hospitalario, andaba parloteando. Es la misma palabra, pero si usted habla, no hable parloteando, hablando en su propio interés, sino hablando, ¿qué cosa? Hablando conforme a las palabras de Dios. O sea que si usted va a hablar, no hable para defenderse a sí mismo, no hable para exaltarse a sí mismo, no hable para hablar de usted. Hable, no por su conveniencia, hable la palabra del Señor. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que más literal, si alguno habla, hable como profeta, hable como maestro, a la iglesia, en la asamblea, a la congregación, a los no cristianos, hábleles la palabra del Señor. Hágalo conforme a la fuerza o la capacidad dada por Dios. Porque dice, si alguno habla, hable confórmese a la palabra de Dios, renueve su mente con la palabra del Señor, pero Él le da a usted entre más pasa tiempo en la palabra del Señor. Hable como profeta, como maestro, a la asamblea, a los cristianos, a los no cristianos. Hágalo conforme a la fuerza, a la capacidad dada por Dios. En otras palabras, hable los oráculos de Dios. Ahí la palabra es logía, logos. Hable la palabra de Dios. No parloteando, sino hable la palabra de Dios. Así que, para poder hablar la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Hay que estudiarla, hay que conocerla, hay que pasar tiempo en ella para poder enseñarla. Así, logos, logía, la palabra. Pero logos en el Nuevo Testamento, hermanos, ¿quién es el logos? Cristo, el verbo, la palabra. Para conocer a Cristo, ¿y qué hizo? Hay que conocer su palabra, hay que compartir a Cristo. Y esta palabra en el Antiguo Testamento siempre se refiere al Antiguo Testamento, a la palabra del Señor, la inspirada por Dios, al verbo, a Jesucristo. Hable de Él, no hable parloteando, sino que hable la palabra de Dios. Pablo a los romanos en el 12:6 les dice de la siguiente manera: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme, escuche, a la medida de la fe. Pero hay algo aquí muy importante. La palabra proviene de Dios y la fe proviene de Dios. Pero la fe viene por medio del oír, y el oír la palabra de Dios. En otras palabras,
entre más conoces la palabra de Dios, más le conocerás a Él, más conocerás al Verbo, su poder, y más fe, más confianza tendrás en Él. Y entre más fe tienes en Él, porque más le conoces, más grande será tu obediencia, mayor será tu obediencia, porque confías en Él y en lo que Él dice. Así que habla, en otras palabras, como conviene, no parloteando. Habla como conviene a quien habla palabras de Dios, los oráculos de Dios, sus palabras divinamente inspiradas, no las tuyas, sino de Dios, como buen administrador de estas palabras, de este evangelio, de estas buenas nuevas que han sido compartidas contigo, y ahora es tu responsabilidad administrarlas y llevarlas a otros. Jesús fue el ejemplo en este respecto en Mateo 7:29. Él enseñaba, los escribas y los fariseos y saduceos se sorprendían porque decían, este no enseña como los demás, este habla y enseña con autoridad. Pero en Juan 12:49, Jesús mismo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino los mandamientos dados por Dios son los que yo hablo, los de mi Padre. Más tarde en el 14:10 dice, el Padre que mora en mí, Él me da que hablar. Así que, y Pablo a nosotros, a los oyentes de ese tiempo y a nosotros en 2 Corintios 2:17, nos dice que nosotros, los que compartimos la palabra de Dios, lo hagamos con sinceridad. Escúcheme, no falsificando con muchos, es lo que Pablo dice en 2 de Corintios 2:17. Algunos lo hacen falsificando y pretendiendo, y parecen, pero usted y yo nos dice, hagámoslo con sinceridad, no falsificando. Así que ministremos o suministremos. Y nuevamente, coragus, hermano, era el verbo, la palabra en el griego, de dirigente del coro, coragus, coros. Y este era el que proporcionaba el coro y todo lo necesario para ejecutar las diferentes partes de los instrumentos. Pero hazlo de esta manera, con el propósito de que Dios sea glorificado. Esa es la finalidad de cada cristiano, de glorificar a Dios. En Mateo, ¿qué se nos dice? Que hagamos buenas obras con el propósito de ¿qué? Para que los que ven nuestras buenas obras glorifiquen al Señor. No que te exalten a ti, aquí viene el varón de Dios. No, tú eres el siervo de Dios. El ministro que ministra, el que sirve las mesas. Él es el amo, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero a veces como iglesia, o a veces los ministros, coquetean con la esposa del Señor, para que se les halague y se les alabe a Él y Él a la iglesia. El ministro dentro de la iglesia cristiana ministra la palabra de Dios, sirve las mesas en sus varias formas. Ya mencionamos allá Hechos 6 del 1 al 6, ¿verdad? Se escogió a hombres llenos del espíritu de fe, etcétera, para servir las mesas. Pero ambos ministros son dados por Dios, el que sirve las mesas y el que sirve las mesas espiritualmente, físicamente y espiritualmente. Y ambos dependen del Señor porque Él es el que da esto. Así que ¿cómo podemos glorificar a Dios? Usando nuestros dones, sirviéndole, ministrando lo que Él ha puesto en nuestras manos, lo material y lo físico. Pero el que predica, hágalo porque habla la palabra de Dios. La autoridad viene de Él porque es su palabra. El que ejerce este ministerio, hágalo porque tiene el poder otorgado por Dios. Al dar y ministrar, estamos dando algo que nosotros mismos recibimos que no merecíamos. Lo merezca la persona o no, usted délo. Así que mediante la distribución, el repartir de lo material y lo espiritual, de las riquezas de Dios, sean físicas o espirituales o ambas, sea con el propósito que el Señor sea exaltado y glorificado. Así que como cristianos, seamos ejemplares en todo, para que Dios sea glorificado. Y que cuando la gente de afuera nos vea, el amor que tenemos los unos para con los otros y el amor que tenemos hacia ellos, digan, estos hermanos se sirven, se aman y son verdaderos discípulos del Señor. Así que habla como habla la Escritura, con sinceridad, a veces con gravedad, a veces con exhortación. Ya basta el tiempo, nos dijo anteriormente, ¿verdad? Pero también hay que hacerlo con mansedumbre y temor y temblor, no con arrogancia, sino de la manera correcta. Termino con esto. En Hebreos 5:12, a los hebreos se les dice, necesitan que se les enseñe de nuevo los rudimentos del principio de las palabras de Dios, es decir, las palabras elementales. Aquí la palabra filología, no tengo el tiempo porque se dejaban,
Ya deberíamos ser maestros. Ya deberíamos. Pero ay, tengo que regresar a lo básico nuevamente. Todo lo que hagamos, hermanos, hagámoslo de corazón y para el Señor. Como haciéndoselo al Señor mismo. Porque nuevamente el vaso de agua fría, o al forastero, al hambriento, al que cubriste. Y no solamente se trata literalmente de ayudar al huérfano y al necesitado, al que tiene literalmente hambre, sino va más allá. Pero para que vean nuestras buenas obras.